Hola amigos, saludos. Esperaba hacer este video saliendo desde la Plaza San Felipe hasta llegar a Naricual, pero fui narrando y cuando pasé por Polar me quedé allí. Me entusiasmé y me quedé allí y no seguí para adelante. Pero bueno, de todas maneras, esta es la primera parte del video. Esperen la segunda parte. Lo otro es que cada uno de esos puntos que yo voy nombrando durante el video, la zona industrial, la vía férrea, las embotelladoras, todo eso yo lo voy a ampliar en videos posteriores. Muchas gracias, espero les guste. En vista de un viaje que teníamos planificado para el 19 de septiembre para la población de Tavera, yo me quería preparar para hacer una pequeña guía a mis compañeros de la ruta que íbamos a transitar. Que la ruta era saliendo de la Plaza San Felipe, se agarraba por la avenida Raúl Leoni hasta llegar al semáforo. Ahí en el semáforo, donde está el cuerpo de bomberos, es donde inicia la zona industrial Los Montones. Del lado izquierdo está la zona industrial y del lado derecho está el barrio de Los Montones. Después se pasa por el puente de la Inos, que es un puente ferroviario que es, bueno, eso antes cuando uno pasaba uno veía las vías férreas. Ya de eso no queda, o sea, hay que ser muy ducho visualmente para poder observar dónde estaba la vía. Porque eso, primero que ya no existen los rieles, ya no existen los durmientes y encima está invadido de casas que han ido avanzando progresivamente. A lo largo de la vía, en el margen derecho del puente, a lo largo de esa vía, observando por Google Maps, esa es la población de Mallorquín 3. Bueno, ahí después pudiéramos pasar por donde estaban los hogares CREA. Bueno, antes de pasar el puente pasamos por hogares CREA, después pasamos por el mercado campesino, después es que viene el puente y bajando el puente de mano izquierda se consigue con la potabilizadora José Antonio Anzoátegui. Y en la margen derecha, a orillas del río, se encuentra la estación de bombeo de la misma. Pero antes de llegar a la estación de bombeo, ahí se puede decir que comienza la ruta de las embotelladoras, porque en ese sitio, hasta hace poco, yo veía la cara del Dumbo, porque ahí quedaba la embotelladora Dumbo. Hasta hace poco solamente se veía todavía la cara del Dumbo allí, pero parece que lo pintaron y ya desapareció. Pero como son dos edificios que se parecen mucho, de verdad que ya yo no me recuerdo cuál de los dos edificios era. Por eso es que es tan importante documentar las cosas que uno cree que se les pueden olvidar más adelante. Pero yo estoy segura que si uno va y se baja por ahí, echa un vistazo, se asoma por una de las ventanas o pide permiso, porque eso está invadido también, podrá encontrar restos de esas embotelladoras. Estoy plenamente segura. Es como un estudio forense. Tú entras y vas a conseguir algún vestigio, el que sepa de eso, obviamente. Un riel, va a conseguir algo. Porque ¿para dónde se fueron esas cosas? Eso no lo trasladaron de ahí, que yo sepa. Ahí se veía la embotelladora. Bueno, eso lo dejamos para después. Ya luego de allí entramos por un camino de curvita y ya de luego llegamos a la Coca-Cola, a la embotelladora Coca-Cola. Es enorme. Acto seguido pasamos por una vieja embotelladora que también está abandonada. Eso tiene ahí su historia, que yo la voy a documentar, Dios mediante. La que está abandonada era la Coca-Cola. Y la que está ahorita de Coca-Cola era la Pepsi-Cola.
Yo tengo las fechas anotadas, yo viví eso, yo lo recuerdo, cuando la organización Cisneros decide dejar la marca Pepsi-Cola y de un día para el otro, bueno, eso vendría en conversaciones, me imagino yo, pero nosotros pasamos, yo como trabajaba en Polar, yo venía todos los días y regresaba. Yo regresé un día y al otro día cuando regresé a trabajar, lo que era de Pepsi-Cola, todo estaba pintado de rojo. Todo estaba pintado de rojo. Los camiones estaban pintados de rojo como pintados con brocha gorda. Eso fue de un día para el otro. Y se acabó la Pepsi-Cola en Venezuela. O sea, ya no se iba a comercializar más la Pepsi-Cola en Venezuela. Esa historia se las voy a comentar después, porque luego Polar compra la embotelladora Golden. Compró esa embotelladora, no tengo que documentarme bien dónde quedaba. Y cuando Cisneros suelta la marca Pepsi, Polar la compra. Y es cuando entonces decide también hacer la embotelladora de Pepsi aquí en Barcelona. Entonces, después que tú llegas que pasas esa serie de embotelladoras, llegas al cruce de Los Machos, que es el kilómetro 14 de la carretera negra. Sector Ojo de Agua. Ahí enlazas con la carretera negra y a mano derecha vas vía Naricual. Y en el kilómetro 15 nos encontramos con Cervecería Polar de Oriente. Primero pasamos por la embotelladora Pepsi. Eso es un solo complejo, pero primero está la embotelladora de Pepsi y después está la Polar. Pero entonces, buscando entre mis apuntes, conseguí un escrito que mandó a hacer Polar para conmemorar sus 40 años. Eso fue en el año 88. Es decir, que Polar Oriente arranca en el año 1948. Para el año 1988, él manda a hacer un escrito sobre la historia de la planta, que me parece una joya. Yo no le voy a cambiar ni una coma. Pensaba hacer un resumen, pero me parece interesante leerlo como tal. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el segundo párrafo, después paso al primero y sigo leyendo. Nuestra historia. Para conmemorar su 40º aniversario, Cervecería de Oriente ha querido brindar un recuento de su historia, que representa en gran parte la historia de la organización Polar, ya que es la planta más antigua en funcionamiento. Y a tal efecto, ha encargado a la prestigiosa historiadora licenciada Marisol Gonzalo la elaboración de un libro. El borrador de este libro, con su venia, son las anotaciones básicas para la elaboración de este resumen histórico. Hay una circunstancia poco común que tiene una especial significación, y es que después de 40 años aún se encuentran activas personas que han trabajado en ella desde sus inicios. Esta es quizás la razón fundamental que nos llevó a celebrar los 40 años y no esperar hasta los 50. Ok, entonces, ¿cómo nacimos? El 15 de septiembre de 1948, hace 4 décadas, la Barcelona rural de los techos rojos y calles estrechas se enteró que en las afueras nacía una empresa bajo el empuje de un joven y emprendedor empresario. Se trataba de Cervecería de Oriente, Compañía Anónima. El sitio escogido para fundar la empresa fue una hacienda bastante retirada del centro poblado. Mientras en Venezuela se iniciaba el proceso industrial moderno, para la región oriental ese proceso era todavía incipiente. Quizás ahora, después de 40 años, no pueda medirse con exactitud la enorme visión de futuro que tuvo en aquel entonces su fundador, el doctor Lorenzo Mendoza Fleury. La creación de la Cervecería de Oriente demostró la fe que tuvo en esta bella zona del país
al escoger precisamente el oriente venezolano para montar la que sería su primera empresa cervecera, después de la planta de Antímano. 2 años después de haber registrado la empresa en marzo de 1950, comenzaron las actividades operativas y el 1 de abril del mismo año salió el primer despacho del producto rumbo a la isla de Margarita. Cervecería de Oriente se inició con una capacidad instalada de 500.000 litros al mes y con una plantilla de 57 trabajadores. Actualmente, cuando cumple los 40 años, su capacidad es de 30 millones de litros mensuales y cuenta con una nómina de más de 700 trabajadores. A lo largo de estos 40 años, la empresa ha ido creciendo al ritmo mismo de la ciudad y en este momento, cuando la zona metropolitana de Barcelona, Puerto La Cruz, conforma un importante núcleo poblacional, industrial y turístico, Cervecería de Oriente se siente orgullosa de haber aportado su granito de arena en este desarrollo. Etapa inicial. El nacimiento de la nueva empresa no se produjo en las mejores condiciones y la zona de influencia que le tocaba trabajar estaba controlada totalmente por productos de la competencia. La Constitución de Cervecería de Oriente fue registrada el 15 de septiembre de 1948. El sitio escogido para asentar la empresa no podía ser mejor. Estaba colocada justo en la vía de comunicación con el resto del oriente y sur del país, el kilómetro 15 de la antigua Carretera Negra. La selección del sitio la hizo el doctor Lorenzo Mendoza Fleury, quien luego envió al señor Carlos Robichaux a comprar el terreno. El área inicial abarcaba un poco más de 8 hectáreas, actualmente tiene más de 30 hectáreas. La construcción de la planta comenzó en abril del año 49 y el primer embotellado se realizó en marzo de 1950. El señor Carlos Robichaux supervisó directamente la construcción, siendo el principal responsable de las obras el maestro Karl Eger. En la construcción intervinieron técnicos y profesionales provenientes principalmente de la planta de Antímano y del exterior. La dificultad de alojamiento y lo alejado del sitio hizo necesario construir un campamento para ubicar a la gente que trabajaba en la construcción. Este campamento, totalmente modernizado, se mantiene en la actualidad. A partir del año de 1950, fecha de inicio de la producción, esta fue creciendo lenta pero gradualmente. En abril, cuando se inició la producción, alcanzó 250.000 litros al mes. El mes siguiente, mayo, la producción llegó a 262.930 litros, según cifras que aparecen en los archivos de la empresa. En 1956, el doctor Gerard Vittel, actual director técnico de Cervecería Polar, instaló un moderno laboratorio en Cervecería de Oriente, donde venía 1 o 2 veces por semana a bordo de un DC-3, donde, según sus propias palabras, había más periódicos que gente. La planta arrancó con un solo tren del envasado y la primera llena fue de botellón. En esa época, las cajas de cartón donde se mercadeaba el producto debían llenarse y cargarse manualmente.